Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Alejandra Roa Márquez y les doy la bienvenida a Desde la Mirada del Arte. En nombre de la Secretaría de Educación de Veracruz, a través de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior, estaremos aquí conversando sobre las múltiples relaciones que el arte guarda con la educación. Por eso, estamos conversando con una serie de personas que han dedicado parte de su vida a educar desde la visión artística. El día de hoy me encuentro con la doctora Deyanira Guzmán Moreno. Ella es coordinadora académica de la Unidad de Artes de la Universidad Veracruzana y estaremos conversando sobre por qué estudiar artes. Así que no se despeguen de ahí y sigan. Pues muchas gracias, Ale, por la invitación. Para mí es fundamental hablar de la profesionalización de las artes o por qué estudiar artes, porque en primer lugar existe una creencia cada vez menor, pero todavía muy vigente en las mentes de quienes estudian ciencias duras, otro tipo de disciplinas, que es cuando un joven llega y dice quiero ser fotógrafo, pintor, bailarín, dice no, eso está muy bien de pasatiempo, pero ella en serio, ¿qué vas a estudiar? ¿No? Entonces creo que el principio es ese, se tiene que profesionalizar todo el ambiente de las artes, porque sí es un ambiente académico, a pesar de que el origen de las artes, bueno, artes, artesanía, artesano, el discípulo, ¿no? Leonardo da Vinci con sus discípulos, Miguel Ángel con sus discípulos, sí es cierto, sigue siendo así en gran parte de las disciplinas esta formación, en donde, por ejemplo, en las clases en la Facultad de Música, la clase de instrumento es un maestro con un estudiante, ¿no? Entonces, sí hay mucha cuestión del discipulado, pero no se puede dejar al garete, por decirlo de alguna manera, una preparación integral. La formación es fundamental en todos los sentidos. Es decir, sí, vas a desarrollar técnicas y habilidades para ejecutar un instrumento, para dominar tu cuerpo y bailar, para pintar, para tomar fotografías, para diseñar, pero una formación integral implica no nada más desarrollar la disciplina artística, sino entender el contexto donde surge esa disciplina artística. Entonces, son datos históricos. ¿Qué pasa si quieres enseñar la disciplina artística? Muchos hemos escuchado el maestro es muy buen bailarín, muy buen, pero no lo pongas a dar clases porque no tiene la herramienta. Entonces, al profesionalizarte con estudios sobre y para las artes, lo que generas es un discurso académico que te permite incluso abordar desde diferentes aristas la investigación artística, la producción artística, la creación. Entonces me parece muy importante darle el justo valor a todo el tiempo que emplea un artista en su formación, sea bailarín, músico, artista plástico, respaldado por la academia, respaldado por la teoría. Entonces, cada vez es mayor el número de estudiantes que entran con el respaldo de sus padres, por ejemplo, o con una visión mucho más abierta a que las artes son una disciplina y una carrera igual de dura o quizá más que una ingeniería, ¿no? O que un médico, ¿no? Entonces, al hacerlo, haces que, no sé si es el término adecuado, pero se dignifique la carrera, ¿no? Entonces, tenemos muchos casos de licenciados en artes que estudian una maestría en artes y que estudian doctorado en artes, ¿no? Y los doctorados no de investigación, sino de práctica, de ejecución, lo que son los PhD, por ejemplo, que son DMA, ¿no? Que es en práctica. Entonces creo que el camino existe, quizá muy nuevo para los países subdesarrollados, pero cada vez son más, ¿no? El CONACYT ha abierto las posibilidades para que sean reconocidos los programas de artes por su calidad, y si no también está el Sistema Nacional de Creadores, ¿no? Entonces sí hay una manera como muy importante de que los discursos artísticos vayan cada vez fortaleciéndose para ser entendidos como unas licenciaturas o como unas carreras en donde sí es posible escribir, publicar, tener grados académicos sin dejar la disciplina artística, ¿no? Porque también existía esta falsa creencia de que o te dedicas a estudiar o bailas. Y hay muchos que han demostrado que bailan y estudian, ¿no? O tocas
¿Eres pianista, eres concertista o estudias? Y entonces hay licenciaturas, maestrías y doctorados en ejecución artística. Entonces, sin duda, estudiar artes cuando es en serio, como cualquier otra carrera, cuando estudias en serio ingeniería, derecho, en fin, es una posibilidad que además permea de manera transversal muchos ejes de la vida, ¿no? O sea, hablar de paz, hablar de formación de públicos, hablar de resiliencia incluso en muchos casos, ¿no? Entonces, yo invitaría a todo aquel que esté interesado en estudiar artes que se acerque. Hay muchas opciones, ¿no? La Universidad Veracruzana es una de ellas, pero tenemos instituciones en el estado con prestigio, con grandes maestros como el Instituto Superior de Música, ¿no? Además de la Facultad de Música, para música. Tenemos facultades de teatro, de artes plásticas y de danza con más de 40 años, ¿no? Con un reconocimiento internacional. Yo les invitaría a que se acerquen a preguntar qué cosa es eso de estudiar artes, de ser profesional de las artes, y se llevarían una muy, muy grata sorpresa, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante. Resaltaría además de que el discurso de profesionalizar las artes, siempre tiene que verse de una manera integral. O sea, cuando uno estudia artes, sin duda es por una vocación, ¿no? O sea, hay una necesidad evidente de querer expresar a través de otro medio, y entonces dejar de lado esa intención original muchas veces genera más traumas a que si se acercan y en lugar de ocultar esa intención de estudiar artes, se fortalece, son licenciados y pueden aspirar a posgrados de muchísima calidad. Otra parte muy importante que tiene que ver con la profesionalización es que se infiere, y creo que no solo es con las artes, hay una inferencia de que si tú estudiaste Derecho puedes dar clase de Derecho, ¿no? O si tú estudiaste, no hay ninguna manera de dar clases de música que siendo músico. Eso también es algo muy importante de analizar, porque contamos en nuestro país con varias licenciaturas en educación artística, en enseñanza de las artes, en educación musical, y no necesariamente se trata de ser un concertista o un bailarín o un teatrista, sino es gente a la que le gusta dar clase, que cuenta con ciertas habilidades artísticas y que encuentra en estos tipos de estudios una oportunidad de no tener que ser el bailarín o el ejecutante, pero sí enseñar. Entonces, eso también me parece muy importante, ¿no? Hay varias instituciones que cuentan con enseñanza de las artes, por ejemplo, educación musical, educación artística, y la diferencia, y sí me gustaría hablarlo, es que no es propiamente un ejecutante el que egresa, sino es alguien al que le apasiona enseñar. Entonces, eso también es muy importante. Profesionalizar las artes no necesariamente te habla de ser un ejecutante excelente, sino de tener herramientas en torno a las artes. Muchas veces hay grandes educadores en las artes que detonan a alguien que va a ser bailarín o teatrista, ¿no? Y eso es formidable, me parece realmente significativo, que no necesariamente siendo un ejecutante brillante puedas despuntar o despertar interés en los demás, ¿no? Ese es un mito también, ¿no? El gran bailarín va a ser excelente maestro, no necesariamente, ni el gran maestro tendría que ser un ejecutante. Entonces, opciones en torno a las artes sí hay muchas, ya sea como ejecutante, como desarrollando la disciplina, ya sea como educador, enseñante de las artes, y si no, pues hay posgrados. Si tú sales como un ejecutante, puedes profesionalizarte con un posgrado, con una maestría en donde enseñes arte, y si enseñas arte y si es tu camino, significa que podrás tomar decisiones en torno a ello. Entonces yo los invito a que se acerquen. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti por compartirnos. Querida comunidad educativa, ya es momento de que empecemos a renunciar a todos estos estigmas o también tabúes que tenemos en torno a la profesionalización de las artes. Es bien importante entender que el arte no solamente es eso que podemos degustar o disfrutar, también puede ser ese canal, por supuesto, por el cual adquirimos conocimiento, pero además es una vía muy importante para profesionalizarnos. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.